Bienvenidos a Plan Z, el podcast sobre cambios de rumbo y desarrollo profesional. Aquí no hay fórmulas mágicas ni discursos vacíos. Hablamos sin filtros sobre lo que de verdad implica reinventarse, dudas, miedos y decisiones reales. Soy Noemí Latorre, consultora de liderazgo y coach de desarrollo profesional, y si alguna vez te has planteado cambiar de rumbo sin tirarlo todo por la borda, este es tu podcast. ¡Empezamos! Hoy nos acompaña Rosa Dichas, experta en Derecho del Trabajo y Mercado Laboral, opositora a su inspección de trabajo, speaker, podcaster y una de las voces jóvenes más influyentes en LinkedIn. En este episodio de Plan Z conversamos con Rosa sobre su transición desde una carrera internacional en Derecho hasta su decisión de opositar, compartiendo un testimonio inspirador sobre coherencia vital, compromiso social y la búsqueda de sentido en el ámbito profesional. Hola Rosa, bienvenida a Plan Z. Hola Noemí, encantada de estar aquí, la verdad, con muchas ganas. Ya, yo también tenía muchas ganas de estar contigo y bueno, de tenerte aquí en el podcast, que hacía tiempo además que nos conocíamos y hoy es un gusto poder tenerte aquí, que además tú también te he visto crecer un montón en redes, tienes tu propio podcast y de todo. Sí, bueno, además me encanta el título de vuestro podcast, Plan Z, porque me parece que hablar de los jóvenes de la generación Z ahora mismo está más que al día, así que estáis en el top ahora mismo de los temas. Total. Además es algo que tú también como que has llevado mucho, ¿no? Has hablado mucho de trabajo, del mundo profesional y especialmente en la generación de más jóvenes. O sea que de alguna manera yo también lo asocio un poco a tu marca, el Sí, tema. sí, realmente yo creo que la generación Z ahora como que está cambiando un poco el marco establecido del trabajo y bueno, en general está cambiando el mercado laboral en sí, pero los jóvenes yo creo que están haciendo como una especie de revolución silenciosa que no se percibe, pero que sí que se notará en el futuro. Entonces sí que creo súper importante hablar de estos temas, aunque iremos profundizando a lo largo del episodio, pero bueno, espero que ayude a alguien que escuche este podcast. Sí, seguro que sí. Además que me gustaría profundizar, bueno, como en dos sentidos. Por un lado, conocer tu historia y tu experiencia profesional y cómo tú también te has ido reinventando y el camino que has hecho en este sentido, que siempre nos gusta hablar desde la experiencia de la gente y de historias reales. Y por otro lado, el propio expertise que tú tienes, porque, bueno, ahora mismo, por ejemplo, estás opositando para temas de trabajo, ¿no? Sí, en su inspección Y de trabajo. divulgas un poco sobre ello. Ujú. Sí, ahora mismo, bueno, estoy opositando a su inspección de trabajo después de haber tenido experiencias y tal, que ahora contaremos, pero ahora mismo sí estoy opositando a una A2, que es su inspección de trabajo y seguridad social, concretamente. Qué guay. Pues ya nos ibas contando. Por poner un poco de contexto, y si quieres partimos de aquí hace unos años atrás para ver cómo ha sido toda esta transición tuya y cómo has acabado, por ejemplo, aquí. Bueno, ahora pues haciendo esta posición y divulgando mucho sobre temas laborales y temas de trabajo, también en LinkedIn muy activa. Yo hacía, no sé cuántos años de la que te conozco, pero unos cuantos. Total, ya Tenemos ni idea. una muy buena amiga en común, Julia, y nos conocimos en Madrid. Además, yo creo que incluso antes de conocernos, ya de oídas por a través de ella nos teníamos ahí fichadas. Y, y bueno, en este tiempo has tenido también tu propia transición y tu propio cambio a nivel profesional. No sé si quieres contarnos y empezamos desde ahí. Sí, la verdad es que bueno, ya hace bastantes años yo creo que nos conocimos como en 2019, 2020 o así, porque yo en aquel momento, bueno, acabé el grado en Derecho e hice un máster con Julia, que es nuestra amiga en común, sobre Derecho de la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues a raíz de ahí ella nos presentó y cuando hice el máster en Derecho de la Unión Europea, luego pues me fui bueno, estuve haciendo prácticas aquí, en despachos de abogados, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera, pero luego ya pues conseguí trabajo en Bruselas y entonces estuve allí casi 2 años trabajando en consultoría de diferentes sectores, sector regulatorio, sector público, eran básicamente ramas del derecho relacionados un poco con el ámbito de las políticas públicas y del sector legal en Bruselas, ¿no? Más relacionado con las instituciones. Lo que pasa es que para mí el punto de inflexión fue cuando estaba en Bruselas, pero fui a un evento en Santander, que es el European Youth Event, como el evento europeo de la juventud, que organiza el Parlamento Europeo junto con asociaciones juveniles como Equipo Europa o Talento para el Futuro, etcétera. Y entonces ahí, en el vuelo de vuelta, hablé con una eurodiputada por casualidad,
Porque yo siempre que estaba en el trabajo, como que la gente cuando comentaba cosas de laboral, de derecho laboral, etcétera, yo como que me despertaba. O sea, a lo mejor era una reunión muy aburrida y de repente yo decía, ah, pues mira qué interesante esto. Era como que de repente me llamaba la atención, ¿no? Y entonces me dijo, Rosa, si quieres hacer algo por el empleo, mejor que vuelvas a España. Porque ¿qué pasa? Que a nivel europeo hay más directrices, recomendaciones, dictámenes, pero lo que es el derecho laboral, por lo menos en España, es muy particular de España, ¿no? Cada derecho laboral, en definitiva, es diferente de cada país. Entonces, como a mí me preocupaba mucho, estando allí, el derecho laboral, pues pensé, vale, ¿qué puedo hacer? Pues para volverme a España. Y estuve contemplando diversas opciones hasta que al final, como mi objetivo en el futuro, si lo consigo, que no descarto cambiar de camino, pero quién sabe, es pues esa lucha por los derechos de los trabajadores, pues pensé que una buena forma de hacerlo pues sería la inspección de trabajo, ¿no? Y en concreto pues la subinspección. Y, y entonces pues ese fue el motivo un poco del cambio. ¿Y cómo lo viviste? ¿Cómo fue esto para ti? Porque al final, además me acuerdo de hablar contigo en aquel momento y suponía, pues supongo, un reto y enfrentarte a una serie de miedos de, bueno, he llegado hasta Bruselas después de haber hecho un máster de Derecho Europeo y estoy aquí y estoy bien. eh, ¿Qué hago o cómo afronto el tomar la decisión de volver a España y hacer algo diferente, ¿no? Como romper un poco ahí en el camino? ¿Qué retos o qué miedos enfrentaste en ese momento y cómo los superaste? Pues hay como, bueno, y lo sigue habiendo en realidad, pero hay como dos retos fundamentales. Yo diría, primero personal, que tú además en eso lo sabes perfectamente, reto personal y segundo profesional. El personal es cuando vuelves a casa de tus padres, vuelves a tu país, ya no tienes la libertad económica, no tienes la libertad personal de viajar cada vez que quieras o de hacer tu propia vida, ¿no? Pues al final con los padres siempre se vive de una manera diferente. Entonces el reto también de cambiar de cultura, de un ambiente multicultural a mis amigos de toda la vida, pues todo eso supone un cambio. Pero es verdad que a mí sí que echaba mucho de menos, yo soy muy de Sevilla, yo soy de Sevilla, entonces sí que es verdad que en ese sentido ver a mi gente cada vez que quería, como que eso sí que me alivió mucho, porque era algo que echaba mucho de menos cuando estaba fuera. Y el reto profesional es evidente, ¿no? O sea, de pasar de un contrato indefinido a un sueldo estable, a de repente no ganar dinero y estar estudiando las 24 horas del día con la incertidumbre, todavía, porque llevo un año y medio, casi dos, ¿no? De estar estudiando, pues ese diría que es el mayor reto que te enfrentas cuando estás estudiando una oposición, que es no saber cuándo acaba. Sabes cuándo empieza, pero no cuándo acaba, porque la oposición no es solamente, la gente piensa, si estudias mucho, apruebas. Bueno, evidentemente tienes que estudiar mucho, pero puedes tener un mal examen, puedes llegar muy cansada, puedes encontrarte mal, puedes no dormir el día anterior porque estás muy nervioso y eso te pasa factura, ¿no? Entonces, pues, hombre, trabajar también tiene sus dificultades, pero es verdad que una oposición mentalmente te gasta mucho. ¿Y cómo ha sido esto para ti? Porque, claro, al final el opositar, bueno, por lo menos en el podcast es una opción profesional que no habíamos explorado hasta el momento, entonces sí que me apetece como sacarle ahí jugo y que compartas un poco de esa experiencia, pero ¿qué, por ejemplo, qué miedos o cómo te imaginabas tú que iba a ser el proceso de opositar y cómo estás viendo que está siendo ahora? ¿Cuál ha sido como ese cambio desde la perspectiva inicial, cuando todavía estabas decidiendo si hacerlo o no, y ahora que ya has hecho exámenes y de todo? Claro, pues al principio es que te lo planteas un poco como en la universidad. Yo, por ejemplo, iba con mucha prisa de tengo que acabar el temario pronto, tengo que hacerlo ya, porque además yo soy una persona muy ansiosa, muy enérgica, que siempre quiero hacerlo todo rápido, o sea, como que no soy una persona paciente que diga, bueno, de aquí a 5 años me saco la oposición. No, yo quería en el menor tiempo posible, hasta que te das cuenta que no, o sea, una oposición no es rápido, no es un examen de la universidad que estudias 2 semanas antes y a lo mejor te lo sacas, que implica mucho tiempo, muchas horas y también sobre todo la gente normalmente piensa que lo más difícil es levantarte todos los días y estudiar, pero eso no es lo más difícil es estar contigo mismo a pesar de tus problemas y a pesar del peso de autoexigencia, de falta de solvencia económica, dependencia, aislamiento, o sea, porque estás solo, ¿no? Tú no hablas con nadie en el día a día, o sea, para mí lo más difícil de opositar es el plano personal. O sea, cuando la gente me dice, ¿cómo puedes estudiar 10 horas al día? Digo, no me supone un problema, o sea, para mí lo que supone un problema es, pues a lo mejor, no sé,
que tu madre tenga un problema a lo mejor y tú ese día, a pesar de todo, te das que centrar en el estudio, porque sabes que no, que si lo pierdes es muy importante. O sea, parece a lo mejor que la gente dice, bueno, cuando tú le dices a tus amigos, me tengo que ir pronto porque mañana trabajo, todo el mundo lo entiende. Pero cuando tú dices, me tengo que ir pronto porque mañana estudio, te dicen, bueno, ya estudiarás. No, es que a lo mejor el domingo yo tengo que Ya. estudiar, ¿no? Entonces, pues son muchas renuncias y bueno, sobre todo que eso, ¿no? Como es tan a largo plazo, si tuvieras a lo mejor exámenes cada 2 meses, pues sería más fácil, pero si sabes que suspende tiene que estar otro año más, pues eso es lo que más cuesta, diría yo. Ya, que es un trabajo súper mental, ¿no? De Sí, 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 templanza sí, mental. sobre todo mental. Tienes que ser fuerte. Si no eres fuerte mentalmente es imposible. ¿Y qué te ha ayudado a ti a cultivar esa fortaleza mental? Pues yo creo que lo que más me ha ayudado primero es como estar segura de que realmente eso es lo que quiero, porque al final te entran muchas dudas y como todo siempre hay mucho cuestionamiento, vamos, y lo sigo teniendo, ¿eh? O sea, que yo no soy una persona mentalmente implacable, o sea, muchas veces a lo largo de la semana digo, ¿qué hago aquí? O sea, que es algo que yo creo que es normal. No sé, como que por el hecho de hacer un podcast o lo que sea, es como que la gente piensa, ¿no? Esta persona a lo mejor ya tiene las respuestas, pero nadie las tiene 100%. Pero yo creo que es, primero, estar seguro de la meta y segundo, asumir que hay ratos que lo pasan mal. Es que yo creo que yo tampoco soy una persona excesivamente fuerte, no tengo esa mentalidad como Ilia Tupuria, a lo mejor de yo sé que voy a probar y me lo voy a sacar. Para mí es como haz todos los días lo que tú puedas, si algún día tu 20% es tu 100%, pues ya está. O sea, como para mí es más en negativo, o sea, no es que yo me vaya a creer que yo voy a aprobar la oposición y que yo voy a conseguirlo todo, o sea, para mí esa no es mi manera de hacerlo, es como decir, bueno, si suspendes no es la mayor tragedia del mundo, tranquilízate. O sea, como algo un poco así. Relativizar, Exacto, relativizar un exacto, poco relativizar. y hacer lo mejor que puedes en las condiciones de ese momento. O sea, eso me parece muy buen consejo, ¿no? Como el dar de lo mejor de ti hasta donde puedes ese día. Claro, Ni más ni menos tampoco. claro. ¿Y qué has aprendido de ti? ¿Qué dirías que has aprendido de ti en este proceso? Pues es muy buena pregunta, la verdad. Yo diría que lo que más he aprendido de mí es a pensar en mí, más que los demás. Ujú. Yo siempre anteponía el hecho de que cuando los demás pudiesen quedar, pues yo me adaptaba, el lugar donde la gente quería quedar, yo me adaptaba, ¿no? Como que era una persona muy adaptativa, por decir, bueno, soy una persona que soy capaz de hacer muchas cosas a lo largo del día, entonces como que gestiono bien mi tiempo, pues me adapto al tiempo que tienen los demás. Hasta que ya me di cuenta un día que si yo hacía todo por los demás no rendía bien. Si yo a lo mejor salía entre semana, aunque fuera hasta las 11 de la noche, aunque cenara en mi casa, al día siguiente no rendía bien. Entonces, a base de decir que no, como que me probé a mí misma que no pasa nada por decir que no y pensar en ti y anteponer tus necesidades a las del resto y expresar por qué no puedes hacer ciertas cosas. Entonces yo creo que es en cierto modo como volverse más egoísta, pero sanamente. O sea, yo diría que es lo que más, pero por obligación, ¿eh? No es porque yo haya querido hacerlo Sí, así, sí. pero yo sí que creo que antes pensaba mucho más en los demás y no me daba cuenta de lo que yo necesitaba. Entonces eso sí que me ha ayudado bastante. Ya, pues está muy bien. O sea, me parece clave eso que decías, ¿no? De darme cuenta de lo que yo necesitaba. Como que parece una tontería, pero es una de las cosas que yo creo que tiene que ver también con la madurez y con, oye, ¿qué necesito en este momento y cómo puedo hacer para conseguirlo, ¿no? Y no siempre sabemos lo que necesitamos o si lo sabemos, cómo lo gestionamos, ¿no? Por ejemplo, el priorizarme y decir, me tengo que ir a casa, no puedo hacer este plan porque sé que me conviene y prefiero que sea así, irme pronto porque mañana estudio, como que es algo yo creo que va con, bueno, implica madurez también y que como bien dices es una de las claves que te hace también llevar mejor este proceso. Al final una posición no es sencillo, es constancia, como dices, y, y por ejemplo el tema de la soledad, que yo creo que sería una de las cosas que más me costaría. Eh, Ahí, por ejemplo, ¿cómo has hecho? O sea, por ejemplo, yo sé que en redes sociales, no sé si más o menos fue de manera paralela, pero más o menos ahí empezaste también a despuntar un montón. O no sé si sacaste ahí el podcast, una pausa para el café, o fue más o menos en aquella época. O sea, Sí, puede tener que ver que fuera una manera tuya también de querer pues canalizar determinadas cosas o conectar de otra manera cuando
estabas en un día a día mucho más introspectivo? Sí, la verdad es que Noemí, bueno, tú siempre me has parecido una persona muy inteligente y la verdad es que lo has clavado en ese sentido, porque totalmente, o sea, yo al final el motivo por el que hice el podcast o empecé a publicar en redes fue por esa sensación como de decir, yo soy una persona con muchos intereses y a veces estar tanto tiempo sola me pasa factura. Entonces, ¿cómo puedo hacer para no quitarme tiempo de la oposición, al mismo tiempo crear mi marca personal y tener otras salidas laborales y conectar con personas, conocer gente nueva que a lo mejor no puedo conocer por estar trabajando, por ir a eventos? Y entonces pensé, vale, ¿qué me gusta a mí? Pues me gusta comunicar y escribir. A mí intenté hacerme una cuenta de Instagram, pero a mí eso de lo gráfico y tal, pues nunca se me ha dado muy bien. Yo soy muy poco artista para eso. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer podcast. Y es verdad que ahora lo tengo un pelín más paralizado, porque a veces sentía que, o sea, siento como que mi energía ha ido decayendo en ese sentido. Es verdad que al principio empecé con mucho más, pero ahora es verdad que al final tienes que elegir también. Pero Ujú. sí, en realidad fue por eso, porque es verdad que en redes también reciben muchos comentarios positivos. Por ejemplo, yo en LinkedIn es verdad que en ese sentido lo recibo y eso. Es verdad que es online, nunca se percibe igual que un abrazo, que una conversación, que un cara a cara, que una risa. Pero es verdad que he conocido a mucha gente muy, muy interesante. O sea, a mi podcast ha venido gente que yo, bueno, iba a venir, que ya será sorpresa, pero es verdad que nunca pensé, vamos, eran casi hasta ídolos para mí, que nunca pensaba yo que iban a venir. Entonces, pues, ese sentido me ha dado muchas alegrías, la verdad. Qué Sí. guay. ¿Y en qué momento sentiste que despuntó mucho más tu proyecto o tu marca? O sea, porque empezaste con el podcast, Instagram dices que no te fue muy allá, pero tú en realidad eres súper creativa y la fotografía es uno de tus fuertes, por ejemplo. Pero sí que en LinkedIn creciste de repente súper rápido. ¿Cuál fue como el punto de inflexión que te hizo ahí crecer? Pues yo Si creo hubo que alguno. Sí, o sea, yo creo que era como hablar de cosas que la gente a lo mejor en LinkedIn no pone mucho. Porque es verdad que LinkedIn yo creo que es una red buena, pero es verdad que mucha gente habla de sus éxitos, de cómo ganar dinero, de cómo hacerse viral, de cómo, no sé, como que hay una especie de marca personal monetizada. Pero como yo no buscaba monetizarla, porque yo es verdad que no me apetecía, o sea, no quería como tener una obligación, pues de repente hablaba de la soledad de la oposición, hacía listas para recursos de empleo. O el otro día hice un post que era sobre una persona durmiendo en la oficina. Y que, bueno, pasó en las oficinas de Twitter en Estados Unidos, pero yo reivindiqué que eso también pasa en despachos de abogados y en asesorías, etcétera, que hay explotación laboral en ese sentido. Y claro, es verdad que hablar en LinkedIn de explotación laboral en despachos de abogados, pues hombre, es un poquito raro, ¿no? Como decir, te estás echando piedras sobre tu propio tejado que eres del sector legal. Claro, entonces la gente ve eso y dice, ostras, pero esta mujer, ¿qué hace? ¿No? Como rompiendo así un poco. Entonces yo creo Ya. que es eso, ¿no? Que sobre todo quito el postureo y hablo de lo que me apetece. Sí, sí, como que la gente te ve cercano. O sea, yo, eso pensando como en tu marca y en todo lo que pones, es como, pues muy desde tu experiencia, muy cercana, también muy profesional porque te dedicas a temas de estos. Y yo creo como esa parte orgánica también se nota desde el inicio como que buscabas realmente aportar valor de verdad, con, oye, listas para buscar trabajo, o sea, con muchas cosas que al final te estaban dedicando tiempo a ti y se notaba esa parte también genuina de tu lado. Yo creo que desde ahí enganchas muy bien. Muchas gracias. ¿Y qué dirías? Porque al final en este tiempo también yo creo que te fue surgiendo un poco que la gente te preguntaba cosas, ¿no? Buscaban, no sé si asesoría o un poco de orientación por tu lado. ¿Qué dirías tú que necesita o que busca más la gente hoy en día? No sé si especialmente jóvenes son el público con los que más te hablan, pero ¿qué es lo que tú percibes? Pues la verdad que también es muy buena pregunta porque es curioso que normalmente yo voy a una asesoría, o sea, yo cuando he hecho alguna asesoría, yo voy rápidamente, a veces erróneamente, o he ido rápidamente a, vale, vamos a hacer currículum, vamos a mejorar el currículum, vamos a tal. Y de repente te das cuenta de que la gente no, o sea, no busca realmente que le mejore el currículum de primera, sino que le escuchen, que a lo mejor se desahoguen al principio, que expresen por qué están perdidos en el ámbito laboral, o que buscan, o cuál fue su última mala experiencia de trabajo.
Claro, yo a veces, al principio cuando me pasaba me sentía un poco impostora porque yo no soy psicóloga, ni bueno, ni he hecho cosas de coaching como tú has hecho, por ejemplo, que yo sé que tienes mucha formación en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, yo para mí era como, vale, o sea, no me atrevo a dar consejos, ¿sabes? Porque yo no estudio Mm. psicología. Entonces, pero simplemente lo que yo he hecho y hago es escuchar y ya está, como que la persona se desahogue y a lo mejor yo entro más en la parte técnica o simplemente doy mi consejo personal. Pero es verdad que te das cuenta de que la gente realmente tiene miedo a expresar lo que piensa en sus trabajos, o mucha gente no tiene un amigo de verdad o un familiar de verdad con el que se sientan capacitados de esa base. Que una piensa, como no, pues no. Y eso es bastante fuerte, la verdad. Ya. No, es que al final el poder desahogarnos, tener un espacio en el que explorar, oye, ¿qué nos pasa? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿No? Igual ese malestar que puedo identificar como malestar, pero tampoco entiendo exactamente de dónde viene o qué me lo está produciendo más allá del trabajo como concepto. Claro, Pues tener ahí alguien que te escuche y te pueda dar pequeñas pautas desde un lugar genuino, pues viene muy bien. total. ¿Qué, qué consejo le darías a alguien que pueda estar transitando por algo similar, ¿no? Como pues pensando en hacer un cambio pero dudando de qué hacer? Mítico momento que, como Mítico. comentabas, has experimentado tú, hemos experimentado muchísimas personas. Pues, por ejemplo, en esa Rosa de cuando estabas en Bruselas, tú ahí sí que tuviste momento de duda, ¿no? De ¿qué hago? ¿Voy por aquí? ¿No? Sí. ¿Qué recomendarías en eso? Pues en aquel momento no, o sea, yo verdad que lo hice como un poco impulsivamente en aquel momento, pero ahora como que me ha dado más tiempo para pensar a lo mejor y todo eso. Yo creo que cuando quieres cambiar de ámbito profesional o tienes que, o sea, hay dos opciones, o cambias tus circunstancias o cambias tu mentalidad. O sea, esas son las dos posibles opciones. O estás mal porque a lo mejor, por ejemplo, imaginemos una persona que oposita, porque siente que la rutina de oposición ya le sobrecarga en exceso, porque ya siente que el hecho de no ganar dinero supone tal ansiedad que no puede con su vida, ¿no? Imaginemos que esa es una situación. Y la otra situación es decir, vale, yo quiero seguir opositando, pero quizá tengo que cambiar mi mentalidad a la hora de exigirme todos los días, ¿no? Entonces yo creo que eso en un trabajo es lo mismo. Es como, ¿quieres cambiar de trabajo porque tienes un mal ambiente de trabajo, porque ganas poco dinero? ¿O quieres cambiar de trabajo porque es que no te gusta el trabajo en el que estás, en el fondo? O sea, no lo estás disfrutando, ¿no? O sea, realmente sientes que podrías estar en otro sitio aportando otra cosa mejor. Pues entonces yo creo que esos son los dos cambios que se puede hacer, porque yo creo que cuando uno necesita un cambio lo nota en muchas cosas, no solo mentalmente, sino síntomas físicos, por ejemplo, el insomnio, la desgana, la apatía, ¿no? La ansiedad. A veces se habla mucho de ansiedad, pero yo creo que a veces es peor ir en piloto automático, que yo estaba ahí, o sea, ir en piloto automático y sentir que tus días no tienen nada de sentido, a veces, ¿no? Como la limerencia un poco que lo Ujú. llaman, a lo mejor tengo un ataque de ansiedad. Es que lo otro a lo mejor también es que estás perdiendo tiempo de tu vida en algo que no quieres hacer. Entonces, yo creo que eso es importante. Y luego también analizar, hacer un plan de acción de qué acciones puedes hacer para hacer el cambio. O sea, tú dices, vale, yo quiero un cambio, vale, pero tienes que empezar por pasos. Si yo, por ejemplo, ahora mismo me quisiera dedicar al marketing, pues, hombre, es verdad que tengo cierta marca personal, pero a lo mejor me haría falta hacerme un curso de marketing. O, ¿sabes? O empezar de prácticas en algún sitio. No sé, Ujú. como un poco así. Y con fecha límite, porque hay una cosa que se llama la ley de Parkinson, que es que cuando no te pones fecha límite para el cambio que quieres hacer, lo pospones, lo pospones, lo pospones, porque te da miedo, porque es mejor malo conocido que bueno por conocer, etcétera. Entonces, pues yo creo que eso sobre todo. ¿Tú te pusiste fecha límite? Yo es que siempre cuando he querido algo me pasa que tengo tal nervio, o sea que yo ya al momento, o sea, cuando hay gente que me dice, yo llevo un año buscando trabajo y a lo mejor me he hecho un currículum, yo pienso, pero vamos a ver, ¿esto cómo es posible? O sea, yo soy una persona que si está buscando trabajo se hace al día siguiente 4 currículums. O sea, yo es que soy como un poco así, ¿sabes? Soy como Ya. muy... Sí. Yo contigo me acuerdo bastante cuando hiciste este cambio en Bruselas, que me sorprendió muchísimo lo rápida que fuiste en tomar las decisiones vitales. Fuiste rapidísima. Sí, sí, Sí. es que yo no, o sea, yo es algo físico. Es que no puedo, necesito cambiar. Para bien, para mal, no sé. ¿Y qué te vino bien pensando en opositar?
¿Hubo algún, pues en esta parte inicial, ¿no? Como de investigar un poco para tomar decisiones, ¿hubo algún consejo o algún dato que te hizo realmente tomar la decisión o como que fue bastante clave para ti? Pues fue con una llamada con una amiga mía de mi Erasmus, que yo, o sea, bueno, yo no pensaba opositar, como que no estaba dentro de mis opciones del todo, estaba como en mis opciones, pero casi que era la última. Y entonces me ofrecieron un voluntariado en Portugal, en temas de jóvenes y tal. Bueno, eran como prácticas, pero casi voluntariado. Y entonces me dice, Rosa, tú en 9 meses, que duraban 9 meses, es verdad que el proyecto me llamaba mucho la atención, pero me decía, tú en 9 meses quieres estar de vuelta y haber hecho eso realmente. O sea, ¿a ti realmente te apetece en 9 meses encontrarte así? Y entonces de repente dije, no. O sea, yo sabía que era otra huida más de lo que yo en realidad estaba escapando, que era un proyecto de estilo de vida, de trabajo que yo sí que quería tener para alcanzar una Ujú. oposición. Lo que a mí me daba miedo y me sigue dando miedo es enfrentarme a una oposición. Entonces, bueno, pues no sé, al principio yo no pensaba que iba a ser capaz de hacer la oposición. O sea, es más, todo el mundo de mi alrededor me decía, bah, tú vas a aguantar 2 meses, tal. En plan, es que además todo el mundo me lo decía de mi alrededor, en plan, tú no vales para eso. O sea, pero es que además, todo, y vamos, y me lo siguen diciendo a veces, de, ¿tú por qué no te dedicas a otra cosa? Pero bueno, aquí estoy. Ya va hace 1 año y 7 meses. Ujú. Pues sí, mira, pues eso que has aprendido de ti, ¿no? También, que nada que ver con lo que podía parecer. Sí, sí, sorprendida. Todavía me sigue estudiando. Y hubo algo, pues ahora que ya llevas pues un año y pico, que crees que te hubiera servido mucho saber de antemano, que te hubiera venido bien saber antes, como para tomar decisión o ir preparada en otro sentido. Sí, la verdad es que sobre todo lo que creo que me hubiese servido es que la gente me hubiese dicho que no voy a aprobar la oposición en 1 año. O sea, yo creo que todo el mundo como que me decía como, sí, Rosa, porque tú eres muy lista, tú te lo vas a sacar súper rápido, en 1 año ya, si tú quieres... Había como los dos sectores, ¿no? Era como la gente que me decía, tú eres súper capaz y te lo vas a sacar súper pronto. Y luego gente que me decía, tú no vales para eso, ¿no? En plan, nadie realmente me supo dar una perspectiva normal, que era como de, bueno, Rosa, a lo mejor tienes que estar 3 o 4 años estudiando, pero tú eres capaz, tú tranquila. No hubo nadie de eso, o sea, todo el mundo era como una cosa u otra. Y claro, yo Ya. en el primer año tenía una ansiedad porque yo quería sacármelo ya y al mismo tiempo yo decía, ¿y qué hago haciendo esto? Entonces era como, porque a mí yo soy una persona que me influye mucho el contexto. O sea, a mí tú, si tú eres una persona que me importa y a mí tú me dices un consejo, yo ese consejo se me va a quedar aquí. O sea, yo no, o sea, yo puedo tener mi propio criterio, pero es que lo voy a tener muy en cuenta. Ya. Entonces, pues eso, no sé, realmente solamente hubo una persona que me dijo, es una carrera de fondo, pero yo odiaba ese término, entonces no me lo quise creer, pero luego me di cuenta que llevaba razón. Bueno, pues está muy bien también que desde aquí puedas mandar ese mensaje de normalidad, ¿no? A quien lo pueda tener como opción el opositar, que pues ni una cosa ni otra, que puede ser esa carrera de fondo y que como decías también al principio, que oye, que al final personas normales, que simplemente pues esa constancia y el ponerte cada día y controlar esa parte mental, ¿no? Tan Claro. importante. Mm. Sí, bueno, y también me ayudó mucho Noemí con sus sesiones que hicimos en nuestro momento. En nuestro momento, sí, sí. A mí me gustaron mucho esas sesiones de coaching, que era cuando yo también estaba empezando con eso. Total. Y es un proceso que recuerdo con muchísimo cariño. Ya te digo que me gustó mucho trabajar contigo porque tomabas decisiones y te implicaste un montón. Sí que hiciste esta parte de... O sea, aunque tomaste decisiones rápido, también hiciste un trabajo profundo de investigación y autoconocimiento. O sea, que yo creo que desde ahí también es un buen ejemplo de oye, de tomarte el tiempo para pensar, para explorarte y sin olvidar que también hay que tomar acción. O sea Claro. que Sí, tú también lo sí. hacías muy bien. Me ayudaste mucho. Y Rosa, te quería preguntar también, como hablabas mucho, bueno, has hablado antes de voluntariado, de asociaciones y demás, es algo que tú tienes también bastante presente como, no sé si llamarlo networking o bueno, como estar en contacto con mucha gente, muchas asociaciones, muchas cosas, como que siempre has sido muy inquieta en ese sentido. ¿Qué te ha aportado eso o cómo lo aconsejarías a otras personas? Mm. Pues yo diría que es.
o sea, bastante importante porque yo creo que, o sea, si tú pasas, bueno, tú también sé que has hecho muchas cosas en ese sentido, de generación, propósito, etcétera, como que tú siempre lo has tenido en mente. Y yo creo que eso te aporta como contenido a la vida, o sea, como que te ayuda a hacerte preguntas, a cuestionarte. Yo creo que bastante interesante juntarte con gente que tenga intereses más allá de ir a casa, del trabajo a casa y de casa al trabajo. O sea, como que siento que la gente que está en esos lugares tiene otras inquietudes. O sea, y yo siempre he echado de menos eso porque yo necesito esa personas para nutrirme, o sea, porque si no como que me apago. Yo lo que digo, soy una persona muy social, entonces estoy muy influenciada por el contexto en el que vivo. O sea, si yo vivo con personas que no tienen demasiados intereses más allá de salir o de trabajar, me acabo desgastando. Entonces pensé como, vale, ¿qué me puede aportar el hecho de estar en contacto con esas personas? Pues aparte de viajar, de conocer gente, de divertirme, que también es divertido, tú lo sabes también, pues realmente hablas con gente súper interesante y con gente sobre todo con vocación social. O sea, a mí me importa mucho la Ya. gente que tiene vocación social, como que dice, vale, yo quiero pasar mi vida aparte de mirándome el ombligo, que oye, hay que mirarse el ombligo a veces, nadie come del aire, ¿no? Pero como que aparte de mirarse a uno mismo, dice, vale, pues voy a mirar a los demás, a ver qué necesitan, qué quieren, qué proyectos puedo hacer. O sea, es que si no tienes inquietudes en la vida, es como, no sé, qué paso tan liviano, ¿no? O sea, mejor cárgalo más de emociones o no sé. Entonces, por eso me gusta más, la verdad. Sí, y está guay que eso, personas que puedan ser pues inquietas, que les guste conectar con otras personas, que tengan también igual esta vocación más social, pues como buena recomendación que puedan bueno, encontrar estos espacios, estos programas, diferentes personas que al final buscan mucho conectar, ¿no? O sea, como que sí que hay muchos programas que unen a este tipo de gente más inquieta y que nutren un montón y que también complementan todo lo demás, que no tiene por qué ser en un momento de tu vida en el que tengas toda la disponibilidad, que tú también lo has hecho estando positando, que es algo que sabemos que requiere muchísima concentración. Igualmente, hacer ese tipo de cosas a ti te ha nutrido y te ha dado energía también para seguir. Sí, porque yo creo que a veces no es tanto las horas que pasas estudiando, que vamos, yo estoy muchas horas sentada en el escritorio y tal, pero yo creo que a veces cuando yo me motivo por decir, vale, tengo algo en concreto, por ejemplo, ahora este podcast, pues le hemos puesto a la 1:30, ¿no? Que es como mi pausa un poco para comer, pero me he levantado a las 7 sabiendo que a la 1:30 tenía esto, entonces le he dado más caña porque sabía que tenía esto. Sin Ya. embargo, si digo, ah, vale, pues tengo todo el día, a lo mejor, pues entonces como que ya me duermo, ¿sabes? Entonces, Sí. pues yo creo que con eso un poco con todo, porque sales, conoces gente y está guay. Ya, lo que decías también antes de fijar tiempos, ¿no? Como de ponerte ahí fechas límite que al final tienen ese efecto de que te presionan un poquito. Sí, 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 yo es que si no, es que me aburro, ya te digo. Yo si no me duermo en los laureles, vamos. Y como por ir cerrando, ¿qué te gustaría, pues por ejemplo, imagínate a la Rosa de dentro de 5 años, ¿qué te gustaría pedirle desde la Rosa actual? En términos también de desarrollo profesional, personal. La verdad, que muy buena pregunta también. Bueno, lo primero que se haya sacado la oposición, porque si no, bueno, es que si no me he sacado la oposición me hubieras trabajando en otro sector 100%. Eso respecto al ámbito profesional, pero yo creo que al ámbito personal, yo creo que es que disfrute más de este momento. Porque yo creo que a veces siento que cuando una, por ejemplo, está agobiada por los exámenes de la universidad, en aquel momento que estudiábamos, pues a lo mejor no lo disfrutaba tanto el hecho de estar en la universidad, ¿no? Y ahora, como que me encantaría decirme dentro de 5 años, la de ahora, que disfrute, a pesar de estar opositando, de los planes con los amigos, de los momentos en familia, de la rutina, a veces de levantarte un poco con libertad y no tener un horario programado más allá del tuyo. Pero dentro de 5 años me gustaría como verme a alguien que está donde quiere estar. O que por lo menos no tiene demasiadas dudas acerca de dónde está. O sea, como que realmente siento que me gustaría tener un camino coherente y aunque en cierto modo en cada momento de la vida va apeteciendo cosas diferentes, que sienta que haya habido una linealidad o una coherencia. Que nunca he estado como en sitios donde no le he encontrado sentido estar. Para mí es como súper importante encontrarle sentido a lo que hago, porque si no, realmente lo que hablamos antes de los cambios. Creo que como todo el rato tengo muy presente la muerte y sé que la vida es bastante corta, creo que te tengo demasiado presente la muerte, también te digo, porque es algo que pienso todos los días.
Pero realmente como que pienso que la vida es muy corta y no quiero haber desaprovechado esos 5 años, ¿no? Tanto a nivel personal como profesional o lo que sea. ¿Y cómo sería para ti aprovechar esos 5 años? Pues bueno, el tiempo de trabajo que sea, si consigo sacar la oposición y tal, que realmente ayude a personas, en plan, que realmente esté conectada con lo que hago, ¿no? Y el tiempo personal, yo creo que si tengo, bueno, esto ya es más íntimo, pero si tengo una relación afectiva, que sea con una persona que merezca la pena. Mis amigos de verdad que sean buenas personas, que me apoyen y me ayuden. Que realmente haga el deporte que quiero hacer. O sea, que haga lo que quiero hacer, porque si no lo hago yo, o sea, como que quién lo va a hacer, ¿no? No sé, yo nunca he podido estar en sitios donde no quiero estar. Y entonces, pues para mí realmente llevar una vida coherente es que los pilares básicos de mi vida estén en coherencia con lo que pienso, con mis valores, con lo que busco. Porque en el fondo es verdad que soy demasiado reflexiva, a veces en exceso, pero creo que eso me lleva a ser más coherente, porque, por ejemplo, si sé que no quiero una relación en la que para mí no haya ese cariño que yo puedo dar, pues no voy a estar ahí. Entonces, pues me encantaría tener en 5 años una relación que yo vea que está acorde con mis valores, ¿no? Pero bueno, a veces la vida pues te lleva a sitios que no sabes, pero por lo menos que esté acorde o coherentemente con lo que yo pienso. Ya, qué bien esta coherencia. Y bueno, el no estar o no quedarnos en sitios donde sabemos que no queremos estar. Pues esto está muy bien como faro, ¿no? De cara a visualizar un futuro y a crecer de aquí a esos 5 años, el buscar esa coherencia, bueno, pues será un faro. ¿Qué dirías tú, pensando también en, bueno, cuál puede ser ese hilo conductor entre tus movimientos profesionales o qué es lo que, no sé si llamarlo propósito, pero tú tienes ahí una cosa muy marcada también con esa generosidad social, no sé si puede ser parte del hilo conductor de esa coherencia que mencionas, a nivel profesional sobre todo. Sí, es verdad que a nivel profesional, o sea, claro, yo a veces me siento un poco en guerra conmigo misma porque siento que dentro del empleo como que tengo muchos ámbitos que me gustan. Pues es verdad que, bueno, vosotros trabajáis en recursos humanos, me gusta también recursos humanos, me gusta la orientación laboral, me gusta el derecho laboral, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, claro, hay muchas salidas, pues sí, asesor legal, trabaja en recursos humanos, de orientador o prospector laboral, inspección de trabajo, ¿no? Entonces, es verdad que yo no me, o sea, yo estoy opositando, pero es verdad que no me cierro en ningún momento a cambiar si tengo que cambiar, porque igual va acorde con mis valores, si tengo que cambiar porque ya no me siento bien, pues cambio. Pero yo creo que para mí lo importante es como asesorar a las personas en tema laboral, sea a través de recursos humanos, que también hace una labor, bueno, tú lo sabes perfectamente, como súper importante en una empresa, o sea a través de una inspección de trabajo, o sea a través de una orientación laboral. Eso yo creo que es como mi ámbito, pero porque considero que el trabajo es una parte tan importante de las personas que bueno, tiene muchas ramas, ¿no? Sí, pero bueno, está muy bien como que lo tengas tan claro y además que siempre te ha movido mucho. O sea, yo desde que te conozco era un tema que aún siendo estudiante tú lo tenías muy presente, le dabas ese valor y buscabas la ayuda desde ahí. O sea, que esa coherencia ya viene de largo en ti y parece bastante troncal. Y sigue muy presente en todo lo que haces también en LinkedIn y todo, tiene esa base muy de querer ayudar y casi como, no sé si, pues un aporte social desde lo profesional. Sí, es que, bueno, en ese sentido como que considero que hay tanta injusticia que yo misma también he sufrido, como que no me gustaría que los demás lo pasaran tampoco. Pues Rosa, qué bien haber hablado contigo. Igualmente, me ha Me ha gustado mucho gustado la un entrevista. montón y me gusta mucho de saber, bueno, traído un ejemplo distinto, que también no habíamos tenido un ejemplo de oposición por aquí y además con todo lo adicional que tienes tú y que enriquece también esa experiencia. Así que, bueno, pues un llamamiento a todo el mundo que pueda también escogerlo como camino y que sirva de inspiración. Pues Así que muchas muchas gracias por tu gracias. tiempo y mucha Muchas suerte en lo gracias. que quede de la oposición también. Esperemos. Muchas gracias a vosotros. Gracias por escuchar este episodio de Plan Z. Si te gustó y quieres seguir explorando todo lo que nadie te cuenta sobre cambiar de rumbo, suscríbete al podcast y acompáñanos en el próximo episodio. Nos escuchamos pronto.